Bien, bien. Buenas tardes. Hola, hola chicos, hola. Buenas tardes, profesora. Hola Sandra. Sandra, ¿de qué trabajas? Soy policía. Estaba segura, me jugaba entera, mira, por el peinado. Llegué a Ese la corriente. peinado. Sí, yo sé, sí, me imagino. Por ese peinado muy característico, Sandra. ¿O no? Sí, sí, me gusta Sí, estar presentable en el trabajo, así que llego, me cambio y ya me siento acá. me parece muy bien. Juan te envidia porque no tiene mucho pelo para andar peinando para atrás. Justo están al lado, justo los veo uno al lado del otro. Y justo te tocaste así la cabeza, Juan, dije, chao, sí, claramente. Está extrañando. Bueno, chicos, el Fede que sigue tomando la merienda. Mate hoy. Buah, no está comiendo nada. Está moderado. Tengo Griselda. No, Griselda, no lo subí. Me olvidé. La verdad me olvidé. Después subo. Me pregunta Griselda si el PowerPoint lo subí. La verdad es que no. Tengo como conflictos con la plataforma porque no sé bien cómo subir. Entonces me hago la que me olvido. Pero ya lo voy a subir. Ya lo voy a subir. Hoy voy a subir todo. Voy a intentar subir todo. Hoy a la tarde, hoy a la noche, después de la clase. O mañana. No me presionen, que no esperen tenerlo hoy a la noche. Hoy a la mañana a la mañana lo intento. No, por favor, Griselda. Bueno, chicos, esperamos unos minutitos más y arrancamos. ¿Cómo andas, Agustina? Me alegra. ¿Dónde está mi psicóloga hoy? No Acá. mi psicóloga, no mi terapeuta. Sí, yo Sofía, estoy vos sí, acá. Sofía. Bueno, Sofía, te voy a necesitar hoy, ¿sabes? No, estoy fuera de office. No, no importa, no importa, pero son cosas que vos manejás, porque vamos a seguir con el tema de las determinaciones de la capacidad, así que me venís bárbaro, Sofía, si querés, si tenés Bueno, ganas. dale. Este, bueno, esperamos un minutito más, no sé cuántos somos ya. 45. Estaba tan lindo el día que alguno se habrá ido a dar una vuelta y todavía no llegó. Pero no se ilusionen porque mañana llueve, así que es hoy y listo. Bueno, chiquitos. Vamos a ver, hoy vamos a seguir con el tema de las determinaciones de la capacidad. Vamos a ver de la bolilla 6, perdón, de la bolilla 10, desde el punto 6 al 9, que es el que me tocaba hoy a mí. Me imagino que la clase anterior habrán visto los primeros puntos de la bolilla 10, pero me lo imagino nomás, porque no estoy muy alta, no sé, no presté atención en el cronograma que le tocaba al anterior. Sí, profesora, quedó un bache con la unidad número 9. En realidad Ajá, tuvimos con el doctor Juárez, tuvimos unidad 10 del ajá. punto 1 y 5, y después el jueves teníamos que tener eh, Los con la menores doctora de edad. Oviedo. Claro, volvimos a repetir unidad 10 y nos quedó pendiente la unidad 9. ¿Por qué repitieron la unidad 10? No sé, profesora. No, creo que se confundió la doctora. Claro, supongo que la doctora Oviedo se confundió. De hecho, no tuvimos la clase el jueves, Ok. tuvimos una mini clase el viernes para recuperarla del Me jueves. repitió de la 10 del 1 al 5, lo mismo que se habían visto con Exacto, Juárez. exacto. Bueno, bueno, no se preocupen. El parcial es el 13, habíamos dicho. Sí, Sí, ok. Perfecto. Yo no Se- tuve la
devolución del trabajo práctico, no sé si hubo, la verdad es que yo también me colgué, yo tenía 2 nada más que yo lo hablé en la clase, y no hice una devolución formal de los trabajos prácticos. No sé si habrá hecho, el resto ha tenido devolución del trabajo práctico. No, ¿Alguno? no tuvimos ninguna. Ok, no, entonces todavía no. De hecho, profesoras, ¿se sabe hasta qué unidad es el parcial? Porque como antes figuraba que lo íbamos a tener el 20 y ahora es el 13. Sí, pero entre las mismas unidades, entiendo yo. A ver, déjame ver. Sí. A ver si podemos descifrarlo por el cronograma. Pero no estoy muy segura. A ver, un segundo. A ver, yo tengo al primer parcial unidad 16 incluida. Claro, No va a faltar la sí. clase esa. Lo que pasa que Bueno, no, que yo tengo, era el martes 20, primer parcial, y llegaba hasta la unidad 16. Al ser martes 13, llega hasta la unidad 13. No, hasta la 16 igual pareciera. Ah, no, perfecto. O sea, la 16 no vamos a poder darla en clase a las asociaciones civiles y fundaciones. Sí vamos a ver... Perdón, Valentín, vamos de vuelta que no te escuché casi nada, discúlpame. Decime, Valentín. No, le decía, doctora, que la unidad 16 no vamos a tener clase, nada más. O sea, se podrá entrar, pero la estudiaremos del manual, porque estaba programada para el jueves 15 esa clase. Y el martes, que iba a ser la última... Entiendo. Entiendo. Pero van a tener que preguntarle a Claudia, porque más allá de que no lleguen a darse las clases, si está en el cronograma, entra. ¿Sí? Es una cuestión de espacios, posiblemente, pero yo entiendo que entra hasta la 16, igual que como estaba previsto, más allá de que no se dé la clase, Valentín, ¿sabes? Pero para hacer mayor seguridad, cuando tengan con Claudia le preguntan, ¿sí? Perfecto. ¿Sí? Excelente. Excelentemente. Bueno. Hoy vamos a seguir nosotros con la unidad 10, del 6 al 9, los últimos puntos desde el 6. Algo ya lo veníamos viendo, chicos, porque lo vimos en la clase que yo di anterior, el martes pasado. Hablamos de medio por arriba, pero hablamos de todos estos temas, entonces va a ser como es un tema, chicos, que se toma en los parciales todo esto. Por eso hacemos hincapié en esto, porque es un tema importante de esta parte de la materia, ¿sí? Es interesante que ustedes lo sepan. De todas maneras, hoy les traje otro PowerPoint que va como siguiendo bien los puntos de la unidad 10, y de la 6 a la 9, por supuesto, del punto 6 al 9, y les traje un primer despacho de una determinación de capacidad para que lo vean, para que vayan teniendo alguna cuestión más práctica, que puedan verlo, y les traje también una sentencia que declara a una persona con ciertas restricciones en su capacidad, y ahora vamos a ver bien de qué se trata, ¿sí? Como para que sea no solamente que me escuchen hablar, sino que puedan ver algo de lo práctico, que es interesante verlo, ¿sí? Me parece a mí, por lo menos. Y ahí es donde vamos a echarle mano a Sofía para que nos dé una mano con toda esta situación, porque son temas que ella conoce de memoria, ¿sí? Bueno, bien. Siento que ya soy la hospedadora, porque me han pasado el tema. Voy a, les voy a compartir el PowerPoint primero para arrancar. Cuando sea el momento cortamos y volvemos y vemos la sentencia, a ver, bueno, vamos a arrancar por esto, y cuando sea les corto y les muestro cómo es un primer despacho de una declaración de determinación de la capacidad. Vamos, desde el principio. Ahí estamos. Bueno, chicos, el proceso de determinación de la capacidad o de restricción de la capacidad arranca en el artículo 33 al 42, como ya creo que lo habíamos visto en la clase pasada, si mal no recuerdo, ¿no? El 33 ya les dije también, lo vimos la clase pasada seguramente, pero vamos a repasarlo, es el que habla de quiénes son los legitimados para iniciar
iniciar este proceso de determinación de la capacidad. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el primer legitimado era el propio interesado, y que esta cuestión era novedosa en nuestro código, que antes no estaba previsto, que la misma persona... ¡Ay, chicos, ahora que me acuerdo! Esperen. Los quiero ver. Ahora que estamos viendo este tema, justo recién estaba escuchando el noticiero, ¿vieron el chico este que mató al policía en Buenos Aires? ¿Están al tanto de esta noticia? Sí. Sí. Bien. Bueno, es justo de este tema de lo que estamos hablando, ¿sí? Porque esta era una persona que era peligrosa para terceros claramente, ¿sí? Y estaba con un tratamiento psiquiátrico que no seguía porque su psiquiatra, las pastillas no le hacían bien, creo. Y espérenme que alguien me escribió algo. No, Fabián, vos me decís que no al caso, que no estás al tanto del caso. Bueno, Fabián, te cuento, si no... Fabián, ¿era eso lo que me decías? ¿Querés hablarlo? Porque por ahí no todos miran el noticiero. Sí, era eso, no estaba al tanto. Bueno, Fabián, resulta ser que una persona que no estaba bien, que tenía problemas psiquiátricos, ayer estaba en Buenos Aires medio deambulando, así, medio asustando a la gente, qué sé yo, y la policía lo quiso correr para un costado para ver qué le pasaba y qué sé yo, y cuestión que apuñaló a un policía y lo mató. ¿Sí? Y ahora se determina efectivamente que este señor tenía problemas psiquiátricos y que estaba medicado, pero la medicación que le estaban suministrando no le hacía bien, y como no tenía control por el psiquiatra, porque estamos en cuarentena y el psiquiatra no lo atendía, había dejado de tomarla, y entonces claramente estaba en un brote. No sé, Sofía, dame una mano con esto, pero me imagino que sería algún brote psiquiátrico, alguna cosa por el estilo, que hará que este señor esté en esa situación, ¿no? Que parece que gritaba, andaba hablando solito y qué sé yo. Sí. Contame, Sofía. Sí, creo que no hace falta ser psicóloga, sí, es un brote. Si él tenía una medicación indicada para algún tipo de esquizofrenia o trastorno de la personalidad y no la está tomando, era obvio que iba a pasar. Y la mamá pobre inocentemente dice que a la mañana lo saludó bien, recién la estaba escuchando. Él también murió, pero la mamá pobre decía inocentemente que a la mañana lo saludó bien. Las madres de las personas con problemas psiquiátricos o con adicciones son como tienen particularidades, ¿no? No es malo ni bueno, digo. Son madres de gente que tiene estas dificultades, y pobre, la mujer lo vio que estaba bien y todo, y salió a matar terminó matando a un policía y terminó muerto él, pobrecito. Pero bueno, está todo como relacionado, ya que estábamos viendo esto, podemos charlar de este tema también, y ahora vamos a ver qué tendría que haber pasado con este muchacho eventualmente. No sé si había pasado o no, pero era una persona que efectivamente era pasible de justo entrar en este proceso que vamos a ver ahora, ¿sí? Que es el de determinación de la capacidad, restricción de la capacidad, o una insania eventualmente, que la cuestión fuera en extremo grave, ¿sí? Pero valía la pena, si lo escuchan, van a ver que, si ven el noticiero de la noche, van a ver que hablan del tema y está relacionado justo con este tema que estamos viendo ahora. Gracias, Sofía, y después vamos a seguir hablando. Bueno, entonces, el primer legitimado, como les había dicho, es el propio interesado, ¿sí? Y les recuerdo esto, que era una novedad incorporada por este código, porque el código anterior no lo preveía. Como habíamos visto en la clase pasada, por supuesto el cónyuge no separado y conviviente, mientras se mantenga la convivencia. También están legitimados. Cuando yo digo legitimados, chicos, ¿entienden lo que estoy queriendo decir? ¿Saben de qué hablo? ¿Todos saben? Nadie me dice nada, supongo que todos saben lo que quiere decir legitimados. Sí, los autorizados legalmente para ejercer la acción. Bien, los que están, exacto, los que tienen posibilidad de iniciar un trámite judicial, ¿sí? Esos son los legitimados, son legitimados activos. Y en función de eso, son los que la ley habilita a que inicien un trámite judicial sin ser el propio interesado. Por ejemplo, en esta circunstancia particular que estamos viendo, el propio interesado también puede, pero además del propio interesado, también la ley habilita a que determinadas personas inicien este trámite judicial, y esto lo llamamos legitimados, ¿sí?
Entonces, el primero de los legitimados que habíamos visto era el cónyuge y el conviviente, no separado ni divorciado, ¿sí? Después teníamos, ¿se acuerdan a los parientes dentro del cuarto grado por consanguinidad, el segundo por afinidad? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la diferencia entre por afinidad y por consanguinidad? Que les habíamos explicado brevemente. Si alguno tiene dudas me pregunta. Y el último legitimado para iniciar la acción, para entablar la acción, es el Ministerio Público en este caso, ¿sí? Bueno. Necesito aclararles, chicos, que no cualquier juez es el que puede intervenir en esta cuestión para determinar que una persona está limitada o restringida en su capacidad, sino que tiene que ser lo que nosotros llamamos el juez competente. El juez competente es el juez que va a entender en la cuestión, puede ser competente por materia o puede ser competente por el domicilio. Y en este caso tienen que darse las dos circunstancias. Tiene que ser competente por la materia, y para competencia en la materia va a tener los jueces de familia, y por competencia territorial van a ser los jueces de dónde se les ocurre. Si yo digo que tiene que ser un juez competente, ¿por dónde se fija la competencia? ¿Por qué circunstancia? ¿Del domicilio donde vive? Del domicilio donde vive, muy bien, ¿sí? Eso está en el artículo 36, segundo párrafo, la competencia del juez, ¿sí? Bien, a ver, les voy a leer para que lo veamos, porque yo no lo anoté, pero vale la pena leerlo. Dice, impuesta la solicitud de declaración de incapacidad o de restricción de la capacidad ante el juez correspondiente a su domicilio o en el lugar de su internación, si la persona en cuyo interés se lleva adelante el proceso ha comparecido sin abogado, se le debe nombrar bueno, básicamente. Pero el juez competente entonces va a ser el juez del domicilio o el juez del lugar donde la persona está internada, ¿sí? Bueno, una vez que se inicia el proceso, este proceso de determinación de la capacidad, son partes del proceso el mismo interesado y el denunciante si lo hubiera, ¿sí? Si no fue el mismo interesado el que inició su acción, el otro legitimado que haya iniciado el trámite también es parte del proceso, ¿sí? Desde el comienzo del proceso, como habíamos visto en la clase pasada también, lo que se puede hacer es tomar medidas cautelares si son necesarias para garantizar los derechos personales o patrimoniales de la persona, y esta está en el artículo 34, como habíamos visto el otro día. Espérenme porque me parece que la Filmina más adelante lo explica. Bueno, legitimados, ya estamos acá, esto ya lo vimos. Después les subo esto, prometo. Bueno, medidas cautelares, ¿sí? Como ya habíamos visto el otro día, son las medidas que se utilizan para... ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Quién es, Valentín? Sí, No. o Juan, sí. Sí, Juan. Para que se fije domicilio en el lugar de internación, ¿la internación tiene que ser permanente? Sí. O sea, si es una internación espontánea... No, en realidad fija el domicilio, el juez que tenga en el domicilio, fija domicilio, digamos, para que el juez intervenga, si está internado y en ese momento se inicia el proceso, ¿sí? No dice cuánto tiempo tiene que estar internado para que se fije un domicilio. Tiene que ser coincidente el momento de la internación con el inicio del proceso judicial, Juan. Perfecto. ¿Sí? Entendido. Porque, ¿qué pasa? Eventualmente que sea una persona que sea de riesgo y haya que internarlo, las medidas restrictivas de la libertad tienen que ser la última instancia que se toman en función de priorizar la libertad de las personas, ¿no es cierto? Pero si eventualmente esta persona fuera una persona de riesgo y tuviera que estar internada por lo que fuera, y en ese momento se inicia la determinación de la capacidad, el juez competente va a ser el del domicilio del lugar de internación, ¿sí? Si no, será el del domicilio donde vive específicamente, ¿sí? Bueno, excelente. Entonces, las medidas cautelares, habíamos dicho, esperen que voy a buscar el libro. El artículo 34, chicos, es el que habla de las medidas cautelares, y las medidas cautelares pueden ser para dos cosas en términos generales, para garantizar derechos personales y para garantizar derechos patrimoniales, ¿sí? Y efectivamente las medidas que se pueden tomar
es el nombramiento de uno o varios apoyos, de un curador de redes de apoyo, como puse acá, o de personas que actúan en funciones específicas. ¿Sí? Esos son los dos motivos, los dos primeros por los que se toman las medidas cautelares, y las 4 formas posibles de medidas cautelares que se toman. ¿Sí? Si yo quiero resguardar los bienes del presunto insano o el limitado en su capacidad o restringido en su capacidad, le voy a nombrar un curador a los bienes. ¿Sí? Si yo considero que esta persona puede de alguna manera tener alguna decisión razonable en función de los bienes, a lo mejor puedo establecer que tenga un apoyo y no un curador, porque habíamos dicho en la clase pasada, ¿se acuerdan que el apoyo iba a complementar la voluntad del causante, y el curador, sin embargo, va a sustituir la voluntad? Es una persona que tiene limitaciones graves que hacen que no pueda tomar sus propias decisiones. ¿Sí? Cuando se utilizan los apoyos, la persona puede tomar en algún punto alguna decisión en función de sus posibilidades, pero a lo mejor va a necesitar que alguien complemente su voluntad. ¿Sí? A ver. Bien. Las medidas cautelares, chicos, pueden ser solicitadas por las partes e incluso el mismo juez puede decretarlas de oficio. ¿Sí? O sea, cualquiera de las partes puede solicitar la toma de medidas cautelares y el juez, si considera, puede hacerlo de oficio. ¿Sí? De oficio, chicos, les aclaro, por si alguno no lo sabe, es contrario a lo que nosotros llamamos impulso de parte. ¿Sí? De oficio quiere decir que el juez puede tomar una decisión sin que la parte se lo pida. ¿Sí? Hay situaciones en las cuales la ley habilita que el juez actúe sin necesidad de que la parte proponga esa medida. ¿Sí? Una pregunta. ¿Verdad? Ivana, en esta instancia que estamos hablando de este curador, estamos hablando de un curador durante el trámite del proceso. ¿Sí? A ver, Ivana, necesito aclararte esto porque por ahí no quiero que te quede la duda de esto. Curador puede haber durante el proceso, ¿sí? Que se llama curador ad litem, que es un curador, se llama ad litem porque es para el proceso, y un curador definitivo, que es el que se va a establecer al fin del proceso. ¿Sí? El curador durante el proceso va a ser para los bienes. Tiene el mismo nombre, chicos, pero no necesariamente tiene que ser no tiene la misma función. El curador durante el proceso protege derechos patrimoniales, ¿sí? Y el curador al fin del proceso lo que va a hacer va a representar a la persona en la toma de decisiones. ¿Ivana, se entiende? Son 2 tipos de curador distintos. Ivana, ¿vos estás entendiendo esto que te estoy explicando o no? Sí, hablar, profe. Ivana? Sí, ahí hablo. Lo que pasa es que justo la perra estaba ladrando un montón. No, tranquila, por eso no pasa no nada, mandé un audio. no pasa nada. Fue justo ¿Entendés? una situación. No, lo que quería preguntar... ¿Sí? Sí. Esto de que vos mencionaste, estos 2 tipos de curador, ahí está ladrando de nuevo. ¿Eso dónde está en el código? ¿Lo puedo encontrar en algún lugar? Está en el código de procedimiento, lo van a encontrar de todas maneras, lo van a ver más adelante cuando vean procesal a esta parte. De todas maneras, lo que ustedes pueden ver ahora es en el artículo 34. ¿Ves que dice, y cuál es la representación de un curador? En la última parte casi del 34 habla de o un sistema de apoyo o la representación de un curador. ¿Sí, Ivana? Sí, lo estuve leyendo, pero me había quedado esa duda, lo busqué en internet y no me quedaba claro, por eso lo asimilaba como una representante legal, pero bueno. Lo que pasa es que cuando termina el proceso, Ivana, es que entendiste bien también lo del representante legal, Ivana, porque cuando termina el proceso, ese curador que se le nombra, ¿sí? Que va a tener que ir al juzgado a asumir el cargo de curador, va a ser la persona que lo va a representar en la toma de decisiones a la persona. Estamos hablando de un curador, claro. Cuando hablamos de un insano, ¿se acuerdan lo que habíamos visto al final del 32, de la parte que decía que, por excepción, cuando la persona se encuentra absolutamente imposibilitada de interaccionar con el entorno y expresar su voluntad,
si el sistema de apoyo resulta insuficiente, el juez puede declarar la incapacidad y designar un curador. Ivana, ¿sabés? En ese caso, ese curador Sí, eso me acuerdo. 32 es un curador. Claro, ese curador es el curador definitivo que sí efectivamente va a actuar en representación de la persona, como vos decís, como un representante legal. ¿Sí? Claro. Pero una preguntita Sí. más. Ese curador, Sí. o sea, para poner un ejemplo, que uno va aprendiendo, Sí, a se le ver. hace más fácil. Sí, sí. ¿Es, por ejemplo, un Sí, vámonos. profesional o puede ser un pariente? Eso es lo que no me queda Un claro. pariente, de hecho, no son profesionales los curadores. Es un pariente. Claro. Normalmente la persona, a ver, si el propio interesado no es el que inicia el trámite judicial y lo inicia un pariente, normalmente ese pariente es el que después se va a designar como curador o se va a ofrecer como curador. Eventualmente el juez va a evaluar si es una persona capacitada o no para ser curador, ¿no? Pero es el que, en definitiva, va a terminar siendo el representante de la persona. Es un pariente sin ninguna duda, Ivana. Ok. Y cuando, la última, y cuando dice, por ejemplo, uno o varios apoyos, también en ese Sí. caso son familiares o También en en ese no caso serían son profesionales. familiares. No. Ah, ok. Ivana, vos lo que tenés que pensar es esto, corazón, mira. Es todo cuestión de sentido común. Habrá gente que puede, de última, solventar los gastos de un profesional que le va a significar que va a ser su apoyo o su curador, pero la mayoría de la gente no puede pensar en de por vida pagarle a un psicólogo, supongamos que fuera un profesional de la psicología, supongamos, ¿no? Yo no creo que exista persona, salvo, no sé, Esmeralda Mitre, que está bastante loca, pobrecita, y que deberíamos nombrarle un curador ya a esta altura, pero no creo que exista gente que pueda solventar, desde que se determina su incapacidad, por siempre un representante o un curador o un apoyo que sea un profesional de la salud psíquica, de la salud psicológica, ¿sí? Claro. De la salud mental, perdón, no me salía la palabra. No creo que exista. Entonces, normalmente, estas obligaciones o estos cargos recaen sobre sus familiares. ¿Sí, Ivana? Normalmente Sí, recaen esta en duda me había sus quedado en otras clases. Bueno, Perfecto. gracias. ¿Y Sofía, estamos de acuerdo con esto? Sí, después está el rol del acompañante terapéutico, pero que no tiene nada que ver con esto. Claro. Pero no es el que eventualmente se le va a nombrar como curador. Ahora vamos a ver en la sentencia, chicos, que les traje para que puedan verlo, cómo se designa, cómo dice que se designa a fulana de tal, en este caso una mamá, como curadora de su hija. ¿Sí? Ahora vamos a ver la sentencia. ¿Sí? No, ahora vamos. Ivana, pero está muy bien tu pregunta. En principio es un familiar o la persona que tenga interés, normalmente es el mismo que inicia el trámite judicial para determinar la capacidad de la persona. ¿Sí? Bueno, seguimos entonces. Espérenme, ¿por dónde íbamos? Bueno, les decía que las medidas cautelares pueden ser solicitadas por la parte o incluso el juez de oficio puede determinar medidas cautelares. Claramente para algunos autores esto es constitucionalmente dudoso, ¿sí? Porque consideran que es una afectación del derecho de defensa en juicio, pero de todas maneras el juez puede hacerlo si ve que la persona está en una situación de vulnerabilidad y hay que resguardarla durante el proceso, entonces puede hacerlo, ¿sí? Bueno, después, acá el juez puede determinar qué actos requieren asistencia de uno o varios apoyos y cuál representa la representación de un curador, como estaba en el 34 que ya vimos, ¿sí? A ver. Vamos a ver el artículo 35, que es lo que Juan el otro día preguntaba de la entrevista personal con el juez, ¿sí? El artículo 35 lo que hace es indicar, por supuesto, la necesidad de contacto con el involucrado, con la persona que va a ser limitada o restringida su capacidad. Y por supuesto que el juez debe ajustar esta entrevista a las posibilidades del causante de entenderlo el proceso, ¿sí? No le va a hablar de una manera que no sea accesible para el causante porque no tendría mucha lógica. La idea es que justamente el juez tome contacto con la persona y pueda efectivamente evaluar, junto con los profesionales que lo acompañan en el cuerpo interdisciplinario, si esta persona está para estar limitada en su capacidad o no. Entonces, claramente le va a hablar de una manera que sea accesible o que sea entendible para la persona, ¿sí? Esto concuerda con lo que ya habíamos dicho en el artículo 31, ¿se acuerdan? En el inciso D, que era recibir información a través de medios y tecnologías adecuadas para su comprensión. Bueno, este artículo
35, se relaciona esta parte que dice que tiene que utilizar los medios adecuados para la comprensión de la persona, se relaciona con el inciso D del artículo 31, que es que debe utilizar los medios necesarios para la comprensión de la cuestión. Todo este proceso debe estar acompañado de la pericia interdisciplinaria necesaria, absolutamente necesaria, en estos procesos de determinación o restricción a la capacidad. Cuando todo esto, la audiencia, la pericia interdisciplinaria y todas estas cuestiones son las que se llevan adelante en lo que se llama periodo de prueba del proceso, ¿sí? En el proceso, para que ustedes entiendan, se inicia con una demanda, que es un pedido del juez, cuando uno arma una demanda, cuando ustedes vayan a armar una demanda el día de mañana, lo que van a hacer en definitiva es contarle al juez qué es lo que le piden y por qué se lo piden, básicamente, ¿sí? Eso es lo que se llama una demanda para iniciar un proceso judicial, ¿sí? Esperen que los veo. Para iniciar un proceso judicial, entonces ustedes como abogados el día de mañana van a tener que armar lo que se llama una demanda. Una demanda básicamente es explicar al juez qué le pedimos y por qué se lo pedimos, ¿sí? Entonces, una vez que se inicia la demanda, se plantea la demanda, se presenta la demanda en la Receptoría General de Expedientes, se sortea un juzgado de los de familia y a ese juzgado va a ir a parar este proceso, y el juez lo primero que va a hacer es que va a decir, que va a abrir el periodo de prueba para que se, valga la redundancia, para que se pruebe todo esto que yo estoy contando en la demanda. Parte del periodo de prueba, o gran parte del periodo de prueba, es el tema de la evaluación interdisciplinaria y la audiencia entre el juez y la parte, que ahí dice, acá, que la entrevista personal, que en esta filmina lo noté de esta manera, ¿sí? En la entrevista personal, por supuesto que debe estar presente el Ministerio Público y un abogado que se le designe al interesado, o la persona que va a estar limitada en su capacidad. En el proceso, entonces, va a haber el denunciante, si fuera que no es la parte o la persona que va a ser limitada en su capacidad, los dos con abogado, por supuesto, que van a ser distintos necesariamente, porque hay intereses contrapuestos en esta situación, y va a ser parte también de esta entrevista, junto con el juez, el Ministerio Público, quiere decir el asesor de menores o incapaces, como habíamos visto en la clase pasada, que era parte del Ministerio Público. ¿Se acuerdan que habíamos visto cómo estaba compuesto el Ministerio Público? Bueno, uno de esos es el asesor de menores incapaces, y va a ser parte de la entrevista esta que va a tener el juez de manera personal con el interesado. ¿Sí? Acá les anoté esto que dice que siempre el interesado es parte, por supuesto que es parte, porque estoy diciendo mucho parte. El interesado va a formar parte del proceso porque se considera que es capaz hasta tanto el juez determine lo contrario, como se acuerdan que lo habíamos dicho en la clase pasada, que se sale de la premisa de que la persona es capaz hasta tanto el juez determine que no lo es, definitivamente en la sentencia, ¿sí? Dice, si la persona comparece sin abogado, se le debe nombrar uno que esté sentenciado en el proceso. Entonces, vamos a tener el denunciante, la parte que es causante del proceso, los dos con abogados, y les digo, insisto con esto, tienen que ser abogados distintos porque hay intereses contrapuestos, entonces no puede ser el mismo abogado que represente las dos partes, ¿sí? Si el presunto incapaz se presenta sin abogado, se le va a designar un abogado de las defensorías oficiales. Bueno, el juez competente ya lo vimos. Bueno, entonces, una vez que se presenta la demanda, se abre esto que se llama periodo de prueba y eventualmente el juez pide las evaluaciones que haya que pedir, tiene la reunión que tiene que tener, y después de esto, lo que vamos a tener es lo que se llama la sentencia, y la sentencia tiene un contenido específico que está en el artículo 37 del Código, ¿sí? La primera cuestión que va a tener la sentencia, como les puse acá, diagnóstico y pronóstico, la época en que la situación se manifestó o que la dolencia se manifestó, también los recursos familiares, personales y sociales de la persona, régimen para protección, asistencia y promoción con la mayor autonomía posible de la persona, siempre debe haber un dictamen del equipo interdisciplinario. Esto es fundamental, chicos, siempre tiene que estar el equipo interdisciplinario interviniendo en estas cuestiones porque son cuestiones de salud mental
que el juez no necesariamente maneja como lo maneja un equipo interdisciplinario, entonces le pide ayuda, son auxiliares en el proceso el psicólogo, el psiquiatra y el trabajador social, como ya lo habíamos dicho en la clase pasada. Y la sentencia va a tener un periodo de revisión que no va a exceder los 3 años, y parte de ese periodo, esa revisión, va a ser de nuevo una audiencia con los interesados. A ver, espérenme, a ver qué falta de esto, y así les muestro la sentencia. A ver, vamos a cortarlo esto un poco. Y les voy a compartir lo que les traje, que es un primer despacho. A ver si se ve, logro compartir. A ver, ¿cómo comparto? Chicos, es complicada. A ver. ¿Cómo hago con esto, chicos? Dejar de compartir la filmina y voy con la otra cosa, compartir. Y les comparto un primer despacho de una determinación de capacidad. Bueno, chicos, ahí ven. Este es el primer despacho. El primer despacho significa el primer dictamen o la primera intervención que hace el juez después de que yo presento la demanda, contándole qué es lo que pido y por qué lo pido, ¿sí? Bueno, la fecha, esto es del año pasado, claramente, como lo pueden ver. Lo primero que dice, agréguese en la documentación, ténganse presente los certificados médicos acompañados. Por supuesto que parte de la prueba que se acompaña son certificados médicos, no hay mucho más, salvo la partida de nacimiento de la persona, y eventualmente la partida de nacimiento de la persona que inicia el trámite judicial también para justificar el vínculo que tienen, porque se acuerdan que era hasta 4º o 2º grado, según sea el vínculo, entonces también tengo que justificar qué soy yo de esta persona para iniciar el trámite judicial. Se constituye domicilio, y dice, no surge posibilidad de intervención a ver, el proceso de familia, chicos, tiene como 2 etapas. Una etapa que, si bien está iniciado el proceso judicial, tiene una etapa previa que intermedia la consejera de familia, que es la que va a intentar lograr un acuerdo con las partes. En este caso, de una determinación de capacidad, por supuesto que la consejera de familia no tiene nada que hacer porque no hay nada que acordar, ¿sí? Lo que tiene que hacer es directamente intervenir el juez y determinar si esta persona está restringida o limitada a su capacidad o no. Entonces, por supuesto que hace esta parte de la consejera de familia. Dice, como no surge posibilidad de intervención de la señora consejera de familia, conforme a nombrado el artículo 828, radíquese ante él mismo, es el juzgado, ¿sí? Previo a proveer lo que por derecho corresponde, la solicitud de determinación de la capacidad jurídica que antecede, corre ese traslado a ¿quién se lo recorre el traslado, chicos? Que ya lo veníamos hablando. ¿Qué quiere decir? Se le corre traslado y a quién. Al causante. Muy bien. Gustavo, exacto, al causante. Se le corre no era Juan, era Gustavo el que había tenido el tema de la entrevista personal, perdón. Ahora que los veo a los dos, me doy cuenta que estaba mal. Bueno, entonces dice, de la solicitud de determinación de la capacidad, se le corre traslado a X, que es el causante en este caso. ¿Qué es correr el traslado, Gustavo? ¿Sabés lo que es correr el traslado? Sí, notificarlo de la demanda. Perfecto, se le notifica de que se ha iniciado esta demanda en su resguardo, ¿sí? No es en su contra, porque claramente ya lo habíamos visto en la clase pasada, que una determinación de la capacidad es el resguardo de la persona que se quiere proteger, no es en contra, ¿sí? Que reviste parte de las presentes actuaciones y que podrá aportar toda la prueba que hace a su defensa, como si también que tiene derecho a participar con la asistencia del Estado de un abogado particular de su defecto se la proporcionaba por el Estado si carece de medios. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Notifíquese con copias de la habilitación, días y horas, se le notifica con copias de la documentación, se le notifica, quiere decir, se le informa, se le manda una cédula de notificación con las copias que yo presento como parte de la prueba, ¿sí? ¿Qué más? De la presentación que antecede, viste a la señora asesora de incapaces, que es el Ministerio Público, también se le informa al Ministerio Público que se inició esta acción, y como es un trámite que debe de tener cierto apuro, eventualmente, en este caso se ve que particularmente necesitaban apuro, habilitan días y horas inhábiles para que sea más rápido el trámite. ¿Sí? Bueno, ¿estamos bien hasta acá?
¿Se dan cuenta cómo es un primer despacho? Por supuesto que abajo de esto está la firma del juez, que en este caso lo sacamos para evitar conflictos, ¿sí? Pero eso es un primer despacho, entonces se inicia el trámite judicial con la demanda y después de la demanda viene este primer despacho que el juez deja claro quiénes son las partes en el proceso y que le obliga al iniciador del proceso que le notifique a la parte que está siendo motivo de un proceso judicial, ¿sí? Bueno, vuelvo al PowerPoint, así seguimos. Bien. Bueno, chicos, hay casos en los cuales se va a necesitar la internación de la persona, más allá de que en principio lo que la ley busca es que esta internación o esta limitación de su libertad sea lo menor posible, ¿sí? Tiene que estar fundada por evaluación del equipo interdisciplinario que justifique la internación, por supuesto, y tiene que justificar también el equipo interdisciplinario que no hay otra medida que sea protectoria de la persona, menos restrictiva de la libertad, ¿sí? Tiene que contener estas dos condiciones. Se busca restringir la libertad lo menos posible, pero sin embargo, por otro lado, no habiendo otra posibilidad, de última no queda más opción que la internación de la persona. Por supuesto que para que esta internación proceda tiene que haber un riesgo cierto e inminente para la persona o para terceros, por eso le decía el caso de ayer de esta persona. Por supuesto que esta persona estaba para internar, claramente, porque tenía un riesgo cierto, claramente fue cierto, para sí o para terceros, ¿sí? Entonces eso también es motivo de internación. Por supuesto que la internación va a buscar que sea el tiempo más breve posible, ¿sí? Se supone que es en función de estabilizar a la persona con la medicación correspondiente, o no sé, Sofía, si hay otras opciones más que a lo mejor estas personas que son riesgosas para sí para terceros, que se estabilicen de otra manera que no sea con medicación, no creo que con terapia, porque no tendría mucha lógica. ¿No? Normalmente, incluso, normalmente se recomiendan las dos cosas, nunca se suele iniciar una terapia hablada, digamos, sin previa medicación porque es imposible. Mucho no vas a hablar con alguien que pero está en brotado. principio, claro, entiendo. O sea, necesariamente la medicación debe de estar, eventualmente también tendrá que hacer un tratamiento más prolongado con una terapia, pero Claro. lo que se busca es, exacto, pero lo que se busca efectivamente en estas situaciones de internación es que la persona vuelva a estar estabilizada, básicamente. Entonces, por eso se dice que debe ser por el tiempo más breve posible. No es para que se recupere de su situación o de su problemática, sino lo que se busca con estas internaciones es estabilizarla y que la persona pueda estar de vuelta dentro de sus cabales para poder seguir en el proceso eventualmente si se está cursando. ¿Sí? Sí, Sofía, más que nada, funciona más o menos así. porque es difícil encontrar la combinación farmacológica. Se necesita un tiempo normalmente, no todos son iguales, y hasta que se encuentra las pastillas que realmente lo estabilizan sin tener demasiados síntomas secundarios, puede pasar un tiempo. Ok, bien, perfecto, entiendo bien. O sea, para lograr darle la tecla con la medicación normalmente se necesita un tiempo un poco más prolongado porque son todas medicaciones diferentes, entonces a lo mejor la internación lleva un poco más de tiempo, pero eventualmente lo que la ley dice es, ojo, porque yo necesito que la internación sea lo más breve posible, porque las medidas restrictivas a la libertad, después de la ley de salud mental, ¿se acuerdan que el otro día una de las chicas me había nombrado la ley de salud mental? Después de la ley de salud mental, estas medidas restrictivas de la libertad no están bien vistas realmente, porque se entiende que son medio iatrogénicas, ¿no es cierto? Que en realidad no benefician demasiado al paciente. Entonces tiende a buscar la mayor brevedad posible en las internaciones. Bueno, la sentencia que apruebe la finalidad, duración y revisión. Bueno, hasta acá vamos bárbaro. Bueno, como ya les habíamos dicho, les había contado el otro día, la sentencia que limita o restringe la capacidad de la persona o que la declara insana eventualmente, tiene que ser registrada para que pueda ser oponible a todos, digamos, ¿sí? A ver, chicos, necesito que entiendan esto. ¿Para qué se registran las cosas en un registro público?
¿Para qué les parece que la ley obliga a determinadas cosas a ser registradas en algo público, en un registro público? ¿Para qué les parece? ¿Alguien tiene idea de por qué pasa esto? En este caso sería para evitar de alguna cosa posterior a la sentencia. O sea, No que, veo quién habla, perdón, me lo yo, Lucas. estoy perdiendo. ¿Cómo? Lucas habla. Lucas, perfecto. Lucas, contame entonces, ¿qué decías? Que para mí en este caso sería para evitar acciones después de la sentencia, que no sé si se entiende bien lo que quise decir. Más o menos creo que sí, Lucas. Lo que vos querés decir es que hay determinadas cosas que van a pasar después de la sentencia que si están registradas van a tener o no efecto, digamos. ¿No? Lucas, una cosa así, ¿querés decir? Claro, para evitar ponerle, si esta persona no puede celebrar contratos, que los que sean después de la sentencia no sean válidos. Bien, para que quede un precedente, dice Leonela. Sí, Leonela, es lo que está diciendo Lucas, para que quede constancia de que esta persona está limitada o restringida en su capacidad. ¿Pero para qué? Básicamente también para lo que dice Lucas, para que los hechos, determinados actos jurídicos que esta persona realiza después de la inscripción de la sentencia, tengan o no validez, ahora vamos a ver de qué manera, ¿sí? Pero básicamente lo que yo les preguntaba al principio, y era, a ver, para que no se actúe posteriormente en contra de lo que dicta la sentencia. Claro, ¿quién, Fernando? La persona limitada en su capacidad, ¿vos pensás que va a actuar? Sí, posteriormente. El tema es que la persona no se la puede estar limitando todo el tiempo, Fernando, ¿sabés? No va a estar nadie atrás de la persona, si es una persona que tiene apoyo, supongamos, nadie va a estar atrás. Lo que va a pasar es que esos actos que la persona realice, o no, van a tener o no efecto con relación a determinadas cosas. Ahora vamos a ver cómo funcionan los actos que realiza el determinado incapaz antes y después de la registración de la sentencia. Pero básicamente lo que yo les preguntaba, que por ahí no se entendió la pregunta, es ¿por qué la ley insiste con esta carga de la registración? Más allá de esto, porque ¿qué pasa? Al anotarse en un registro que es público, se supone que todo el mundo tiene acceso a esto, y por el nombre mismo, el nombre lo indica, es público, todos pueden acceder y todos pueden saber, y nadie puede alegar el día de mañana que desconocía esta situación porque está registrado en, valga la redundancia, un registro público, ¿sí? Como es el registro público, registro civil y comercial, perdón, registro de la capacidad de las personas, ¿sí? Entonces, una vez que la sentencia se dicta, que el juez dicta la sentencia con las características que ya estuvimos viendo y vamos a ver más adelante cuando veamos la sentencia, esta sentencia debe ser inscripta en el registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, que es el mismo registro que tiene nuestras inscripciones de nacimiento, los matrimonios, las defunciones eventualmente, y parte de eso que se registra en el registro es esto de la determinación de la capacidad, ¿sí? O de que una persona está limitada en su capacidad por un juez, ¿sí? Ahí les anoté que se toma nota de la misma en el margen del acta de nacimiento de la persona, ¿sí? ¿Vieron? Algunos tienen en la casa sus actas de nacimiento. ¿Vieron que al costadito tiene un margen? Uy, agrandé todo como mucho. Al costadito tiene un margen, ¿sí? Al costado está todo el cuerpo del acta de nacimiento de este lado y al costado tiene un margen. En ese margen se anotan los cambios de nombre o de apellido, los reconocimientos paternos, e incluso esto de las determinaciones de la capacidad, ¿sí? Acá les anoté lo que les preguntaba hace un rato. Recién a partir de su inscripción es oponible a terceros. Oponible a terceros quiere decir que nadie puede considerar que esto no se sabía. A ver, la inoponibilidad es un desdoblamiento de los efectos del acto. Para algunas personas va a ser válido y para otras personas no lo va a ser. En este caso, una vez inscripta la sentencia en el registro, va a ser oponible a terceros. Quiere decir que nadie va a poder decir que desconocía esta situación o esta limitación de la capacidad de la persona. Y si desaparecen las restricciones, se cancela inmediatamente esta registración, por supuesto, como corresponde. A ver, si a los 3 años se También, evalúa doctora, que la perdón persona... que interrumpa. Sí. Lo del artículo 45, que hace referencia Sí, a que antes de esta inscripción... Perdón.
Yo lo relacioné con el 45. ¿Quién habla? Esta parte. Sí, Valentín. es eso, efectivamente. Valentín, sí, corazón, es eso. Después, ahora vamos a ver que el 44 y el 45 habla de actos realizados por personas incapaz o capacidad restringida antes y después de la inscripción de esta sentencia en el registro. Sí, exacto, Valentín. Es eso lo que estamos Bueno. por ver en unos minutos, ¿sí? Lo que me faltaba decirles es que si desaparece la restricción, o si lo revalúan, ¿se acuerdan que habíamos dicho que esta sentencia se revaluaba y desaparece la restricción? Por supuesto que también desaparece la anotación marginal, ¿sí? Bueno, a ver, acá estamos, Valentín, con lo que vos preguntabas recién, muy bien. Esperen que me molesta ver todos los videos ahí abajo. Ahí está. Bueno, ¿qué pasa? La persona que es restringida o limitada en su capacidad, por supuesto que va a poder seguir haciendo actos o realizando actos jurídicos, eventualmente con mayor o menor efecto en función de qué grado de discapacidad o incapacidad o restricción de la capacidad tenga determinado por el juez, ¿sí? Pero el hito que va a marcar un antes y un después en los actos que realiza esta persona va a ser la inscripción de la sentencia, como veníamos diciendo, en el registro de la capacidad de las personas. ¿Sí? Como regla general lo que tienen que saber es que son nulos los actos de la persona que contrarían lo dispuesto en la sentencia. La sentencia va a decir qué cosas sí la persona puede hacer y qué cosas no va a poder hacer. ¿Sí? Los actos que contrarían esta idea de la sentencia o esta enumeración en la sentencia, por supuesto que van a ser nulos después de la inscripción de la sentencia en el registro. Antes de la inscripción de la sentencia en el registro, son válidos esos actos que realiza la persona, pero van a poder ser declarados nulos eventualmente si cumple alguno de estos tres requisitos que les anoté acá. Primera cuestión, entonces, necesito que ser clara en esto porque me parece que es interesante que lo entiendan bien porque después se los voy a preguntar en el parcial. Antes de la sentencia, antes de la inscripción de la sentencia en el registro, los actos de cualquier persona son válidos, ¿sí? Incluso de una persona que está tramitando su proceso de determinación de la capacidad. Después de la inscripción en el registro, los actos que la sentencia dice que no puede hacer la persona van a ser nulos, ¿sí? Eso como regla general. Antes de la inscripción de la sentencia son válidos, después de la inscripción de la sentencia son nulos. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Pero va a haber excepciones, por supuesto. A la validez de los actos va a haber excepciones, o sea, los actos anteriores a la inscripción de la sentencia, va a haber excepciones si cumple alguno de estos tres requisitos, y en ese caso, el acto jurídico que hubiese sido válido va a poder ser declarado nulo igual aún actos celebrados antes de la inscripción de la sentencia, como les vengo diciendo. Que la enfermedad era notoria al momento de la celebración del acto, esa es una de las situaciones en las cuales ese acto jurídico anterior a la inscripción va a ser nulo también. ¿Se entiende? Sí, yo lo veo Gustavo que me hace que sí y sigo adelante porque es lo único que veo. Excelente. Entonces, esa es una de las situaciones posibles. Si la otra parte tenía mala fe, quiere decir que la mala fe está relacionada con que la persona sabía que, esperen que voy a correr esto porque no veo nada, la persona sabía que la otra parte tenía esta limitación o esta restricción, esta problemática de salud, en su salud mental. ¿Sí? Si la otra parte obró de mala fe, entonces el acto jurídico también va a ser nulo aún antes de la inscripción de la sentencia. Y el último requisito que debe de cumplir es que haya habido un título gratuito, que ese acto jurídico se haya celebrado o haya sido de manera gratuita, ¿sí? En ese caso también va a poder ser declarado nulo el acto jurídico anterior a la inscripción de la sentencia. Noten que puse acá, podría ser declarado nulo. ¿Por qué? Porque no va a ser nulo por sí, sino que va a ser objeto de prueba. ¿Cómo funciona esto entonces? Eventualmente el curador que se le nombre o el representante o el apoyo o quien fuera va a plantear que ese acto jurídico se transforme en nulo y va a probar que se cumplió alguna de las situaciones previstas en estos tres incisos, ¿sí? ¿Se entiende? No es que va a ser nulo de hecho, no va a ser nulo por sí, sino que va a poder ser declarado nulo. En un proceso judicial el juez puede considerar que ese acto jurídico
fue nulo porque, a pesar de haber sido anterior a la inscripción de la sentencia, se cumplía con alguno de los 3 requisitos que tenemos acá. ¿Quién quería hablar? Te escuché un micrófono. Profesora, No, a mí me quedó, sí. no entendí el punto, creo que estamos hablando del artículo 45, ¿no? El 1, o sea, el A. Sí, a ver, espérame que llego. A ver qué es lo que me estás diciendo. Creo, Bien, creo lo que es estamos lo viendo mismo que ahora. está acá, ¿no? Sí, perfecto. Claro, sí, Sí, el exacto. artículo dice A, acá dice 1. ¿Quién es que me está hablando? Perdón. Perdón, Ivana Rato. Ivana, perfecto. Ivana, entonces, corazón, decime. No me queda ¿Qué es lo que claro no entendías? la 1, o sea, ¿por qué podría ser plausible ser declarado nulo si con respecto si era Porque la notoria enfermedad la mental enfermedad? era, porque la enfermedad mental era notoria. ¿Sí? No sé cómo explicar. A ver, Sofía, si me das una mano en esto. Hay enfermedades mentales que son más ostensibles, son más notorias que otras, ¿sí? Hay gente a lo mejor que tiene una dolencia psíquica, o psicológica, o psiquiátrica, y no se le nota, ¿sí? Entonces, va por la vida realizando actos jurídicos que por supuesto son válidos. Ahora, hay determinadas personas o determinadas dolencias psíquicas que son ostensibles, son notorias a la vista, ¿sí? A lo mejor algún síndrome específico que hace que la persona notoriamente se vea a simple vista, sin ser un profesional ni mucho menos, que esta persona no está bien, ¿sí? Entonces, en ese caso, entra el inciso primero. Fernando dice más o menos perceptibles. ¿Qué cosa? No sé si llego a entender las preguntas, chicos, que hacen, pero eventualmente, a ver. Bien, dice, más o menos perceptible la enfermedad. Claro, no, que sea notoria. Dice, claramente, el inciso 1 dice, la enfermedad mental era ostensible a la época de la celebración del acto. Ostensible es notoria, ¿sí? Si tenía una enfermedad mental que era notoria, sin tener mayor conocimiento, uno puede determinar o puede detectar que una persona tiene una dolencia mental, en ese caso el acto jurídico celebrado antes de la inscripción de la sentencia va a ser nulo también. Profesora, una pregunta. Creo que lo que... A ver. No, que termine. Claro, yo lo que entendí mal, creo... A ver. Sí, te escucho. No, creo que yo entendí esto, profesora, porque yo le había preguntado, sí, yo entiendo lo que dice el inciso. Quizá lo que había entendido mal, que ahora me estoy dando cuenta, claro, esto está aludiendo a los actos anteriores que fueron inscriptos en la sentencia. Esos actos serían declarados nulos. Exacto. Los ¿Entiendes? actos que el juez... No la sí, entiendo. Los actos que el juez en la sentencia dispuso que eran inválidos o que la persona iba a necesitar del apoyo para realizar esos actos, si fueron anteriores a la inscripción de la sentencia, también pueden ser declarados nulos por el juez en función de la prueba que se le presente. En este caso, si la enfermedad mental era notoria en el momento de la celebración del acto. No, pero si supuestamente la persona, más o menos, porque igual lo voy a leer, porque no quiero que pierdan el tiempo. O sea, si supuestamente la persona que se le va a restringir su capacidad, claramente tiene una problemática que hace que alguien, una parte, pida a un juez que se le restrinja. Entonces, a mí lo que me llama la atención, porque uno de esos incisos es que sea notoria. Si obviamente el que lo está pidiendo está atravesando una problemática notoria, ¿se entiende? Pero me parece que yo estoy entendiendo mal. Porque puede ser que se estén aprovechando de él. No se note, Ivana, discúlpame, puede ser que no se note que la persona está padeciendo esta enfermedad, Sofía, no sé, dame una mano con esto, Sofía, pero puede ser así o no. Ella dice, no sé si la entendí mal, pero creo que ella se refiere a si ya están, si obviamente lo declaran incapaz, es porque ya era notorio. Pero puede ser que la persona que, yo qué sé, tuvo un contrato anteriormente a que la declarasen incapaz, y se estuviera aprovechando
de esta incapacidad, como Claro, para eso ser sí. favorecido en el Claro. contrato. Claro, eso es lo que dije a lo último, ahí sí lo entiendo. Pero Claro, bueno, y me van a había lo que quedado pasa esa es que duda. no, perdón, voy a decir, necesito aclararles esto. Uno está Yo pensando creo que en ella se alteraciones- refiere a otra cosa igual. A ver, Agustina, a ver si entendí lo que me dice Ivana. Ivana, hay situaciones o hay alteraciones mentales que no son perceptibles al ojo de una persona. Si viene a hablar alguien conmigo que tiene una alteración mental, que después va a ser declarado limitado en su capacidad o inhabilitado o lo que fuera que sea, a lo mejor yo no me doy cuenta que la padece la enfermedad. ¿Sí? Hay enfermedades mentales que no son tan notorias. ¿Sí? Entonces, de eso está hablando. Si la enfermedad mental efectivamente era notoria, a mi ojo, que yo no soy psicóloga ni psiquiatra ni mucho menos, si la enfermedad mental era notoria a mi ojo, lo que dice la ley es, no importa si la sentencia estaba inscripta o no, vos te diste cuenta porque lo viste, porque la enfermedad mental era notoria, y vos contrataste igual con esta persona, y no necesariamente, pero eventualmente la ley sospecha de que vos te aprovechaste de esta enfermedad mental que era notoria. ¿Se entiende? Claro, yo sí, lo resumo en esto, y no quito más tiempo. En el artículo 45 dice actos tranquila. anteriores a la inscripción, y en el que estamos viendo, la filmina estamos viendo, dice actos realizados. A mí se me confundió eso, pero sí entiendo, como explicaste vos recién y dijo la compañera, si son actos anteriores y justamente pudo haber un aprovechamiento, como también comentaron, ahí sí lo entiendo. Claro. Me había confundido yo Va eso. por ahí, Ivana. Si viene alguien a contratar Ok. conmigo y yo me doy cuenta que padece de una alteración mental, igual Claro. al contrato, ¿sí? Posiblemente me esté aprovechando de esta circunstancia, posiblemente no, pero eventualmente el juez después va a evaluar qué pasó con esto. ¿Se entiende? Claro. Por eso dice, Ahí, podrán sí, entiendo. ser declarados inválidos o nulos, porque por ahí el juez dice, no, bueno, la enfermedad mental era notoria, pero esta persona efectivamente no se aprovechó de esta situación, ¿sí? Porque fue un contrato que a lo mejor benefició a las dos partes, y bueno, lo deja válido, no necesariamente lo va a declarar nulo. Va a evaluar Sí, lo entiendo. si Ahora dada esta circunstancia de la enfermedad notoria, este acto jurídico que celebró esta persona antes de la registración de la sentencia, queda válido o es nulo. Claro. ¿Se entiende, Bien, Ivana? ahí entendí, gracias. Sí, Sí, entiendo. igual preguntá todo lo que necesites preguntar, Ivana, que para eso es este momento. Sí, haces muy bien en preguntar. Profesora, Gracias. una consulta, María. En el caso de la persona que tiene el certificado, el CUD, el certificado único de discapacidad, Único de claro, discapacidad, sí. no llegó todavía a esta parte, digamos. ¿Qué pasaría? ¿Está libre de vender, comprar, de hacer sus actos normales? A ver, María, el certificado único de discapacidad no implica limitación o restricción a la capacidad, en términos jurídicos, porque es la capacidad jurídica lo que estamos viendo, ¿sí? Una persona que tenga un certificado único de discapacidad, a lo mejor tiene una discapacidad motriz que no lo afecta en su intervención en sus actos jurídicos. Y lo que estamos viendo acá son limitaciones en las restricciones a la capacidad jurídica. ¿Sí? Bien. Sí, estoy hablando puntualmente, claro, estoy hablando puntualmente de una discapacidad, en este caso mental, una esquizofrenia, y le han otorgado el certificado de discapacidad. Entonces, Lo que pasa es que el certificado de discapacidad es en función de conseguir ciertos beneficios. bien, Ciertas sí. liberalidades en el transporte público, en demás cuestiones. No tiene nada que ver con la cuestión de la restricción a la capacidad jurídica, ¿sí? Acá se va a determinar que determinados actos que la persona realice no van a ser válidos, ¿sí? De actos jurídicos, porque el certificado único de discapacidad no implica necesariamente que la persona esté limitada o restringida en su capacidad jurídica, ¿sí? A lo mejor tiene una discapacidad física, una persona que no ve o que tiene una visión muy limitada o restringida, es una persona que tiene un certificado único de discapacidad y sin embargo no tiene por qué estar limitado en su capacidad jurídica, ¿sí? Porque se maneja perfecto en su vida de relación, ¿sí? ¿Se entiende? No necesariamente, ¿sí? Y efectivamente el inciso 3, como dice Elisa, habla de los actos jurídicos otorgados a título gratuito.
que puede relacionarse con el inciso 1, pero no necesariamente, ¿sí? Porque a lo mejor no es gratuito, pero es por un monto. A ver, acá lo que tienen que tener en cuenta es, el primero es una cuestión visual. Si yo puedo detectar visualmente que la persona está afectada en su capacidad jurídica, en su capacidad mental, en ese caso entro en el 1. Si el acto jurídico es gratuito, entro en el 3. Y ese acto jurídico, que en principio es válido, puede ser determinado nulo por el juez. ¿Se entiende? Lisa, no sé si te estoy explicando lo que vos pretendías contarme acá. Porque a lo mejor la desigualdad de las prestaciones no implica ni que yo me haya dado cuenta, y tampoco pues, necesariamente tiene que ser a título gratuito. Supongamos que, el inciso 1 va específicamente por la apariencia de la persona, chicos. Si es notoria la enfermedad, ¿sí? A ver, no quiero ser, porque por ahí es un tema sensible y habrá familias en las cuales hay dolencias psíquicas o psiquiátricas o psicológicas, y no quiero herir susceptibilidades, ¿sí? Pero voy a decir una cosa burda. Si yo voy a contratar con alguien y entra dando vueltas carnero, cuando me voy a encontrar en un café, digo, nos encontramos en el café para comprarte el auto, ¿sí? Y entra desde la vereda, viene dando vueltas carnero. Claramente la enfermedad mental es notoria, ¿sí? Se le nota que algo no funciona bien en esta persona en su cabeza, ¿sí? ¿Se entiende? Ahí en ese caso voy a entrar por el 1. Ahora, si encima el auto me lo regala, por supuesto que entro en el 3. También pueden ser declarados nulos los actos jurídicos que son a título gratuito. ¿Se entiende? Sí, tengo Perdón, una consulta. Sí, Lucas, decime. Y ponerle, ¿no? Que el auto te lo vende, y te lo vende a un precio irrisorio, o sea, muy barato. A precio vil. Digamos, en la mala fe. No, porque la mala fe viene de la mano del conocimiento que yo pueda tener del que la persona está alterada en sus facultades mentales, ¿sí? No del precio vil que yo pueda llegar a obtener con el contrato o con la venta, ¿sí? O sea, profe, sería que la 2 sería si yo me aprovecho de esa persona. La 2 habla de la mala fe, y la mala fe es tener conocimiento o actuar de mala manera porque yo sabía que efectivamente esa persona tenía esta dolencia, más allá de que no se le note, ¿sí? Si yo sé que es una persona que tiene una esquizofrenia, eventualmente, y más allá de que no se le note, porque por ahí no se le nota porque está en una situación estabilizada, y yo contrato con esta persona sabiendo que tenía esta dolencia, entonces entro en lo que se llama la mala fe, porque yo actué de mala fe, sabiendo que estaba contratando con alguien que tenía una dolencia, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, ahora se entiende. Perfecto. Bueno, continuemos, chicos, porque si no, no vamos a llegar a ver la sentencia. ¿Qué pasa si la persona fallece? Ya les digo qué artículo es, chicos, porque el artículo 46, ¿sí? Dice, luego de su fallecimiento, los actos entre vivos anteriores a la inscripción de la sentencia no pueden impugnarse. ¿Sí? A ver, les repito esto. Luego de su fallecimiento, los actos entre vivos anteriores a la inscripción de la sentencia no pueden impugnarse. Quiere decir que hay una persona que muere y había realizado actos anteriores a la inscripción de la sentencia, ¿sí? En ese caso, los actos realizados por la persona fallecida antes de la inscripción de la sentencia no pueden impugnarse, excepto que la enfermedad mental resulte del mismo acto, que la muerte haya acontecido después de promovida la acción por la declaración de capacidad o capacidad restringida, que el acto sea a título gratuito, o que se pruebe que quien contrató con ella actuó de mala fe, ¿sí? Entonces, luego del fallecimiento de una persona, esos actos jurídicos que la persona ha celebrado no pueden ser impugnados, salvo que entre en alguna de estas cuatro cuestiones, que van a hacer también que el acto jurídico celebrado durante la vida de la persona fallecida antes de la inscripción de la sentencia sean nulos también. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, si la persona fallece durante el proceso y antes de la inscripción de la sentencia, los actos jurídicos no van a poder ser impugnados, o sea, van a ser válidos, salvo que encuadre en alguna de estas cuatro excepciones que están en el artículo 46. ¿Sí? Bueno, esto no hace falta mayor explicación, me parece.
a mí. Ahora les voy a compartir, chicos, para que vean cómo está articulada una sentencia de determinación de la capacidad. Acá estamos. ¿La ven ahí? ¿Están viendo? Sí. Agustina me dice que sí. Perfecto. Esperen que voy a correr esto, así puedo leerla yo también, porque no me la sé. Ahí está. Bueno, primero fecha, todo esto que ya... Bien. La carátula es cómo se van a llamar el expediente, ¿sí? Esto para que vayan viendo cómo funciona efectivamente un juicio, ¿sí? Bueno, la sentencia está dividida en 3 secciones, digamos, autos y vistos considerando y la resolución final o el resuelvo, ¿sí? La primera cuestión se llama autos y vistos y habla de que las cosas que se presentan en el proceso, ¿sí? Ven la prueba, deben declaraciones testimoniales, se tiene que acompañar la documentación presentada, se da intervención a la señora asesora de incapaces, asume intervención el curador provisorio, nombramiento que recayó en fulana de tal, titular de la unidad de defensa número tal. Por supuesto que se envían, me pasé de largo, se diligencia ante el registro de la propiedad inmueble de la provincia de Buenos Aires una inhibición general de bienes para que la persona, esta es como una medida cautelar, chicos, ¿se dan cuenta en el 5 acá, que dice afoja 5051, obra constancia del diligenciamiento ante el registro de la propiedad inmueble de la provincia de Buenos Aires de la inhibición general de bienes? Inhibición general de bienes implica que ante el registro se pone como una prohibición de que la persona pueda disponer de sus bienes durante el proceso, ¿sí? En función de resguardarlos nada más, ¿sí? De resguardar los bienes de la persona que el día de mañana quizá es declarada incapaz o limitada en su capacidad. Bueno, se adjunta constancias de ANSES, la asesora de incapaces, a ver qué más. Bueno, esta primera parte, entonces, es toda la producción de la prueba, ¿sí? Después viene el considerando, que es la segunda parte de la sentencia, ¿sí? Y acá el objeto, legitimación y procedencia de la acción, ¿sí? Que el expuesto surge conforme a las facultades, que la señora, con patrocinio de la defensa oficial, se encuentra legitimada, ¿se acuerdan los que hemos visto del 33? Se encuentra legitimada conforme a los certificados de nacimiento, obrante a Fojas 4, para perseguir la determinación de la capacidad de su hija. Entonces, con un certificado de nacimiento, yo pruebo que esta señora es la mamá de esta niña que va a ser declarada o limitada o restringida en su capacidad, ¿sí? Después, de los certificados médicos que se acompañan, padece síndrome de Down, la cual bastaría si se encontrara en otro modelo de... Bueno. Determinación de la capacidad. En atención a la capacidad de hecho definida en la aptitud de un sujeto para ejercer... Bueno, lo están leyendo, chicos, se los paso más rápido si quieren, así terminamos la clase, y se los subo a la plataforma, les prometo. ¿Sí? Surgiendo, el eliminamiento del 31, ven, ahí están todos los artículos que estuvimos viendo hoy, ¿sí? El 31, ya habíamos visto el de los legitimados. Bueno, todo esto son jurisprudencia. Está la pericia interdisciplinaria en el A, ¿sí? Se mantiene una evaluación interdisciplinaria que ha sido realizada por profesional del juzgado, por los peritos médicos psiquiatras, fulano. Resultado, los profesionales multidisciplinarios del dictamen. Los expertos informan que luego han entrevistado a la niña, la comprensión y juicio son insuficientes no llego a leerlo, con concretitud ideatoria, no sé qué será eso, Sofía me vendías bárbaro, el carácter es afable, sin repercusiones conductuales de significación clínica psicopatológica. Bueno, es toda la pericia del cuerpo interdisciplinario, Sofía lo debe entender más que nosotros, yo no entiendo nada, pero básicamente determina que esta niña padece síndrome de Down, y esto es lo que surge. Los señores peritos concluyen que la nombrada no cuenta con posibilidad de autogestión ni autonomía,
requiere de la asistencia de otra persona para satisfacer sus necesidades básicas, siendo su progenitora quien se ocupa de él brindar los cuidados necesarios y acompañar en el proceso cotidiano. Acá está, me parece que fue Ivana la que estuvo preguntando hoy temprano, si efectivamente iba a ser un familiar el que se iba a hacer cargo con posterioridad, en este caso iba a ser su mamá, ¿sí? Desde su primera infancia recibe la estimulación adecuada, favoreciendo su socialización y capacitación constante, todo esto. Audiencia, en el B está la audiencia personal, que también habíamos visto ya en los artículos del código, ¿sí? Sin perjuicio de... Bueno. La causante se presentó asistida por su madre, su aspecto es pulcro y delineado, el juez hace toda una evaluación de esta entrevista que tiene con el causante, ¿sí? Y acá tenemos la parte de los apoyos y salvaguardas, quién va a ser, cómo van a establecer el sistema de apoyo, el plazo de la declaración de determinación de la capacidad o de limitación en su capacidad, y las costas. Y por último, la parte de la resolución o el fallo, que hace lugar a la peticionante a la demanda impetrada, y en consecuencia declaro que fulana eta, el número de documento tal, nacida el 1 de julio del 93, conserva la capacidad reglada por el artículo 12, excepto para determinados actos que se detallan en la presente sentencia, fijándose el alcance de los mismos, de conformidad. Bueno, y ahí va a ser un relevamiento de qué cosas va a poder hacer esta persona y qué cosas no. ¿Ven? Se establecerá entonces un régimen de capacidad gradual con limitaciones a los actos enunciados precedentemente, con el acompañamiento y asistencia de apoyo designado por el que entonces afectada su capacidad jurídica de confort, va a ser el apoyo. Establecer un régimen de salvaguardas cuyas pautas se desarrollan en el considerando 2. Bueno, con relación a los actos de administración y disposición cuya realización pudiera aparejar la vulneración, modificación y extinción de los derechos de fulana, deberán ser sometidos al Contralor Judicial. Bueno, como ven, y esta parte de acá donde les estoy marcando, previa aceptación del cargo, dice, quiere decir que eventualmente su mamá va a ser designada como el apoyo de esta niña, y va a tener que ir al juzgado a aceptar el cargo que se le asigna, ¿sí? Ahora se lo subo en la plataforma para que lo puedan ver, para que lo estudien, para que lo lean con calma, porque es largo, ¿sí? Bueno, ahí vieron, chicos, cómo... Ha enojado el perrito. Sí, divino, sí. Es intenso, ¿qué va a hacer? Es lo que hay. No sabemos bien qué le pasa, pero bueno, está ahí ladrando. ¿Se escucha mucho, chicos, el perro? Sí. Era un chiste. Perdón, pero es indómito. No puedo hacer nada con ese perro, ya perdí toda esperanza de adoctrinarlo. Hace lo que quiere, cuando quiere, y es insoportable. Pero bueno, tanto queríamos un perro, después la única que se hace cargo del perro, claramente. ¿Quién es María la que se hace cargo del perro? La madre, ¿o no? Ya sabemos cómo funciona. Bueno, chicos. Bueno, pero por lo menos me escuchan. Dice Ivana que se escucha igual lo que yo hablo, porque yo grito mucho, así que no tengo mucha duda de que me escuchan. Bueno, ¿queda claro entonces cómo funciona todo el proceso? ¿Hasta dónde llegamos? A mí lo que me interesa que es, por supuesto que el cese de la incapacidad o la restricción también va a ser declarada por el juez que intervino en el proceso inicial, ¿sí? Bueno. Bueno, me parece que nada más, chicos, por hoy, del tema. ¿Alguna duda, Valentín? No, quedó claro. Quedó claro que si vamos a contratar con alguien y entra dando vuelta a carnero, no contratamos, para no tener problemas. Por las dudas, para no tener problemas. Por las dudas. En realidad, todo esto, chicos, tengan presente, es una cuestión de sentido común, se establece en función de preservar la persona y el patrimonio de la persona de que se trate, ¿sí? No es en perjuicio, insisto con esto, sino que es en función de su protección. ¿Se entiende? Por eso es que la ley establece que determinadas cuestiones, si bien son válidas en principio, si pasa determinada otra cosa, van a ser nulos, ¿sí? Porque en principio lo que busca es proteger los intereses de la persona que va a ser limitada o restringida en su capacidad, ¿sí?
¿Quién quería preguntar algo? Lucas, me parece. Sí. En el caso de que esto Decime. sea congénito, ¿no? Esta discapacidad sea congénita y sea visible, en el caso de un síndrome de Down, por Sí. ejemplo. ¿El juez está obligado a actuar de oficio o simplemente se espera que la familia o algo hagan esto? No. Digamos, la iniciación del proceso es voluntario. Hay niños o hay personas adultas con síndrome de Down que, sin embargo, nunca pasaron por un juzgado porque la familia consideró que no era necesario, ¿sí? Se da o se hace normalmente cuando la persona es propensa a realizar actos. ¿Se acuerdan que habíamos visto que una persona con una alteración mental o una adicción permanente o prolongada tenga propensión o tienda a hacer actos que lo perjudiquen en su persona o en su patrimonio? A lo mejor hay una persona con síndrome de Down que la familia considera que no tiene esta propensión a otorgar actos que lo perjudiquen en su persona o en su patrimonio, y eventualmente no tienen por qué, no es obligatorio. Una persona que tiene un padecimiento psiquiátrico, psicológico o una adicción, no necesariamente debe de pasar por este proceso judicial para estar limitando su capacidad. Tiene que ser una persona que tenga propensión a otorgar actos que lo perjudiquen, si no, no tiene sentido. ¿Sí? No es una obligación. La persona que tenga una dolencia, una discapacidad, no tiene por qué pasar por este proceso si los familiares no consideran que esto lo va a resguardar de alguna manera de que ciertos actos que realice no sean válidos. ¿Sí? Al final vamos todos por ahí. La cuestión final es que esta persona esté protegida y que si a pesar de su dolencia o de su alteración mental realiza un acto jurídico, esté protegida de tal manera que ese acto jurídico no sea válido. ¿Se entiende para dónde vamos? Sí, se entendió. ¿Sí? Gracias. De hecho, el otro día contaba Sofía que hay un montón de personas que tienen problemas de consumo, que son adictos, y eventualmente no tienen por qué pasar por este proceso de determinación o restricción a la capacidad, que de hecho no pasan. No es obligatorio, ¿sí? Siempre está en la consideración de la familia de que la persona va a estar protegido si pasa por este proceso y el juez determina qué cosas va a poder hacer y qué cosas no. ¿Por qué va a estar protegido? Porque justamente los actos que va a realizar después de la ejecución de la sentencia no van a tener valor. Entonces cualquier persona que contrate con una persona que está limitada en su capacidad o restringida sobre un acto que la sentencia limitó, ese acto jurídico no va a ser válido. ¿Se entiende? Entonces, lo que busca la familia es proteger a esta persona y que si realiza un acto jurídico igual, a pesar de su discapacidad o su problema o su alteración mental, ese acto jurídico no sea válido para que esté protegida. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, yo tengo una duda. Sí, Sofía. Si esta persona que creemos que debería estar incapacitada no tiene familia que se haga cargo ni quiera hacerse cargo, pero, por ejemplo, yo como profesional considero que debería protegerse su patrimonio, etcétera, todas estas cuestiones para protegerlo legalmente. Yo no estoy legitimada a pedirlo. ¿Qué pasa? No, pero sí el Ministerio Público, Sofía. ¿Sí? El Ministerio Público sí está legitimado. ¿Se acuerdan del último inciso de los legitimados? Era el Ministerio Público. Y yo recurro al Ministerio Público para... Actúa justamente. Ok. Exacto, Sofía. Vos vas a hacer un informe, vas a recurrir al Ministerio Público explicando que esta persona no tiene ningún legitimado posible para iniciar el trámite judicial, pero que ameritaría que así sea. Entonces el Ministerio Público va a tomar esta función y va a iniciar el trámite judicial. ¿Sí? ¿Se entiende? Maravilloso. Bueno, insisto, no es obligatorio, chicos, ¿sí? A ver, cierta discapacidad daña a un tercero. Marcelo, no sé qué decirte. Si esta persona con cierta discapacidad daña a un tercero, ¿quién se haría cargo de dicho hecho? A ver, estamos hablando de cuestiones penales, claramente, ¿no? Marcelo. Es Marcelo Fabián Gómez Duarte. Pucha, cuánto apellido, cuánto nombre. Marcelo, ¿podés hablar? No, claro, parece sí, me refería a Sí, eso, Marcelo. la parte más que nada, la parte penal. Claro. Era más o menos del caso de lo que habían hablado hoy, más o menos escuché algo ahora.
Perfecto. El tema ahí, Marcelo, entra a jugar otra legislación, que es la legislación penal. Y para la ley penal, yo la verdad es que no soy especialista en esto, ni mucho menos, pero para la ley penal, para que cuadre dentro de la tipología penal, tiene que ir pasando 3 escalones, que después se los van a explicar bien en penal, pero responsable, más que la persona no va a haber otro. ¿Sí? Si la persona estaba restringida en su capacidad, estamos hablando de hechos jurídicos. ¿Sí? Claro, Es pero una yo limitación. a lo que me refiero es, por ejemplo, ya se le designa un curador y, Sí. o sea, y bueno, y aparte de eso, pasa tal cosa y ahí la culpa la tendría simplemente el que lo designó o cómo sería. Si pasa una cuestión como la que estuvimos viendo al va principio a de ser la clase, inimputable. Marcelo, de Claro, esta persona que exactamente. mató al policía, Sí, eso. va a terminar siendo inimputable por su discapacidad o por su alteración mental. Eso Claro, sí. sí. Ahora, responsable, si vos me preguntás si el curador va a ser responsable, y no, porque la responsabilidad penal es de autor, ¿sí? Va a ser responsable el autor de la cuestión penal, no otra persona. Es como si un menor comete un ilícito. El padre, por más que sea su representante legal eventualmente, si es menor, no va a ser responsable el padre, va a ser responsable el menor, y como es menor va a ser inimputable. Eso lo van a discutir en penal, chicos, yo no me quiero meter genial. ahí, porque la verdad es que es un tema que no manejo a ciencia cierta, porque yo no me dedico a eso, pero en definitiva, si un menor, vamos a poner la situación de un menor, lo que sí, esto necesito que sí quede claro, el derecho penal es un derecho de autor, va a ser responsable el autor del acto y no se delega esa responsabilidad para ningún lado. ¿Sí? Si un menor comete un ilícito, el papá, que es su guardián eventualmente siendo menor, no va a ser responsable del acto ilícito. A lo mejor se lo sanciona con una multa y hay un montón de teorías o de ideas, digamos, que van en función de determinar multas para los padres y qué sé yo, pero básicamente el responsable es el autor, no se delega la responsabilidad. ¿Se entiende, Marcelo? El responsable va a ser el autor del acto. Ahora después se tendrá que determinar en la justicia penal si es imputable o no, si comprendía el acto o no, si cuadra dentro de una figura penal o no, y que son las cuestiones que a lo mejor Sandra sabe más todo esto que nosotros, pero básicamente para que una persona sea imputable, el único que va a responder con esto va a ser el autor, no se delega la responsabilidad, ¿no es cierto, Sandra? No se delega la responsabilidad. Perfecto. Es el autor y O no sea, es el responsable. ¿Sí? ¿Lo entienden, chicos? Bien. Insisto, no es obligatorio para una persona con discapacidad que se inicie este proceso de limitación o restricción a la capacidad. ¿Sí? Es en función de su protección, pero no es obligatorio. O sea, profesora, en el caso del policía, ayer, el imputado, bueno, en este caso falleció, pero la madre, por ejemplo, en realidad tampoco tiene la culpa, no se la puede penar porque no era obligatorio que ella lo internara, que hiciera todo el trámite. A ver, más allá, digamos, de que no le... No, digo, más allá de la parte penal, civilmente, digamos, si la otra parte quisiera, no sé, hacer alguna denuncia o algo, tampoco entraríamos en que era obligatorio. No era obligatorio, de hecho, a ver, dos cosas. No era obligatorio internarlos, pero sí eventualmente el curador tiene cierta responsabilidad en función de la salud de la persona, ¿sí? Porque es una persona que debe de estar controlada médicamente y eso va a recaer sobre el curador. La responsabilidad de no haber tenido tratamiento posiblemente, pero no pasa por lo penal, digamos, no va a ser responsable penalmente la madre del accionar de esta persona, por más insano que haya sido, ¿sí? Pero tampoco sabemos, claro, tampoco sabemos, porque en este caso era mayor, tampoco sabemos si era la curadora. No lo sé, claro. No sé si estaba limitado o restringido en su capacidad, quizá no, quizá era una persona que tenía esta dolencia mental y no tenía una restricción en la capacidad jurídica, ¿se entiende? Capaz era absolutamente capaz
en lo jurídico. Bueno, chicos, creo que estamos. ¿Alguna otra duda? Bueno, no veo más preguntas, me parece. Bueno, me parece que nada más, chicos. Juan me hace que sí, que está todo perfecto. Sale, Juan sale de pantalla. Bueno, Nos vemos. Buenas chicos, tardes. nos vemos. Buenas Nos vemos la noches. semana que viene. Buenas noches, que anden bien. Disfruten del fin de día que está muy lindo. Buenas noches. Adiós. Sandra se soltó el pelo. Sí. Chau, chicos. Te tironeaba, Sandra. Todo el día largo hoy. Sí, claro, te debe doler la cabeza tanto tirar el pelo, ¿no? No, más que nada cuando tengo días largos como hoy, después estoy cansada, por eso ya me lo saco. Y sí, y sí, y sí. Bueno, Sandra, descansa que ya terminamos. Gracias. Saludos. Bueno, chau chicos, que anden bien.